La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se unen Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Pomaquisterio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y a través de nuestra página web también nos pueden escuchar www.radiosantarosa.com.p y las aplicaciones en los teléfonos móviles, las apps, bájenos de Play Store, ahí encuentra usted el logo de Radio Santa Rosa y los vamos a acompañar con toda la programación. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, todos contentos acá en Lima y en el mundo entero, toda la hinchada peruana, porque el Perú quedó entre los 4 mejores de la Copa América. Bueno, milagro de Santa Rosita, porque sí, digan que no. O sea, como dice, estaba para cualquiera y los oponentes patearon 3 veces al arco, ¿no? Y la metieron y el VAR no jugó a favor. Creo que el VAR es una cosa, como dice, anticlímax, ¿no? Tú estás, ¡gol! No es gol. Uy, qué feo. No sé, son las nuevas reglas del fútbol. Va a ser difícil verlo ahora, pero parece que está mucho más difícil meter gol, ¿no? Eso sí está claro. Meter gol ya está sujeto a toda una discusión sobre si fue o no fue gol, ¿no? Meter los goles va a estar más complicado, ¿no? Y que los jugadores se acostumbren a jugar con las nuevas reglas también, ¿no? Pero en fin, nosotros aquí también siguiendo las cuestiones políticas de la semana, adelantándoles que esta va a ser una semana complicada, sobre todo el viernes 5 con la casación de Keiko Fujimori, que abre muchas puertas. Eso se puede resolver con... Lo escribí ayer y lo voy a comentar ahora también porque creo que es importante. Miren, el caso de Keiko Fujimori es un caso que, sin quererlo ella ni su defensa, puede terminar siendo el precedente para todos los demás casos. ¿Por qué? A ver, expliquemos por qué. ¿Por qué está presa Keiko Fujimori? Keiko Fujimori está presa por una imputación que está en investigación, que se llama lavado de activos. Así se llama el tipo penal que se le aplica, lavado de activos. La fiscalía alega que Keiko Fujimori y su organización política y su entorno recibieron dinero obtenido de una actividad ilícita, que ella sabía o podía presumir que era de una actividad ilícita y que la mete dentro de la economía para su campaña, pero que la mete dentro de la economía y que esos son actos de ocultamiento. Muy bien, eso tiene una prognosis de pena de más de 4 años y que ella ha obstaculizado con distintas actividades la investigación fiscal. ¿Ok? Si han sucedido esas 3 cosas, se cumplen los 3 presupuestos para la prisión preventiva. Es decir, que existen indicios de que se ha cometido un delito, de que este delito tiene más de 4 años de pena y que se han realizado actos que perturban la actividad probatoria, ya sea por la fuga del imputado o porque ha realizado actividades que comprometen la voluntad de los testigos, destruye pruebas, etc. Esto se los he explicado yo muchas veces. Muy bien. En la primera instancia y en la segunda instancia le dijeron a Keiko Fujimori prisión preventiva. Sobre todo en la segunda instancia por los actos de perturbación probatoria, dando por sentado que hay delito. Pero ¿qué pasa si en la Corte Suprema dicen no vamos a discutir los actos de perturbación probatoria porque están más que probados? Vamos a discutir si hay o no indicios razonables de que ha cometido lavado de activos. Ese es el tema central. Y adelanta una discusión que se va a dar tarde o temprano en la Corte Suprema, porque se va a dar tarde o temprano, sobre qué cosa es lavado de activos, de acuerdo a la forma en la que está tipificado en el Código Penal, y si el lavado de activos alcanza para cubrir las actividades de donaciones de campaña.
No hay el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos. Lo tiene que haber en el futuro. De hecho, además es un mandato de la reforma constitucional que hemos hecho en diciembre. Pero yo he sostenido desde hace muchos años, no desde ahora, que el tipo penal tal como está escrito no alcanza. Y no estoy sola. Casi todos los abogados penalistas dicen que la mera donación de campaña no alcanza para decir que eso es lavado de activos. Puede ser que sea inmoral, puede ser que sea ilícito administrativamente, que vaya contra la ley de partidos políticos, pero no es delito, ¿ok? Si no es delito, cambia la situación, por lo menos de Keiko Fujimori, Ollanta, no son casos idénticos, las donaciones hechas a Luis Alba Castro, a Pedro Pablo Kuczynski en el 2006, ambos casos, Lourdes Flores, y hasta Alejandro Toledo. Ojo, no los cohechos, ¿ah? Alejandro Toledo, Susana Villarán tienen cohecho. Susana Villarán tiene cohecho vinculado, pero sí le sacarían en esa situación el lavado. Y el cohecho es 8 años, el lavado es 20 en el caso de funcionario público. Entonces el lavado deja de aplicarse en esos casos. En el caso de Toledo sí hay lavado, ¿ah? Porque hay testaferro de Maiman, mete en la economía, ahí no hay discusión. Pero en todos los demás casos desaparece el lavado. Aparece lavado donde Nava, por ejemplo, Nava recibe de Odebrecht, mete en la economía, oculta, usa Tala, a Tala entrega a García. Eso es lavado. Porque hay todos los actos de ocultamiento de un dinero que sí se sabe es de procedencia ilícita, porque proviene de una coima. Pero en el caso de donación de campaña no hay coima. Entonces, no hay delito de precoima ni estas cosas que se inventaron algunos conductores de televisión. Eso no existe. Entonces, es simplemente código penal. Puede ser que este viernes, cuando se discuta la vista de la causa, la defensa de Keiko Fujimori, o la Fiscalía, o la Corte Suprema, se hacen preguntas sobre el tema de la calificación del delito, o presentan alegatos sobre el tema de la calificación del delito, podemos intuir que están interesados en ese tema. La resolución de la Corte Suprema queda al voto, no se va a resolver este viernes se escucha, ¿no es cierto?, los alegatos, y queda al voto, y la pueden dar la próxima semana o en un mes, ¿no es cierto?, pero la tienen que dar pronto. Esa resolución puede cambiar toda la situación jurídica, como les digo, no solo de Keiko Fujimori, sino de todos los que recibieron fondos de campaña. De ahí su importancia, no es un asunto menor. Y por otro lado, podría ser que la Corte diga no, para nosotros en efecto los delitos están correctamente imputados, no se tiene que probar en esta etapa, es verdad, no se tiene que probar la comisión de un delito, sino simplemente que existan indicios razonables. Si para la Corte existen indicios razonables de lavado, se va a tener que centrar básicamente en el tema de obstrucción de la justicia. Y ahí sí que Keiko Fujimori le va muy mal. Y no solamente le va muy mal, sino que cada vez le va peor. ¿No es cierto? Este fin de semana se ha conocido, por ejemplo, que el director de asesoría jurídica del Congreso, funcionario del Estado, puesto por Fuerza Popular, viaja a Tarapoto, al supermercado La Inmaculada, que es de propiedad del congresista Reategui, a hacer indagaciones sobre el parentesco, un supuesto parentesco de algunos empleados con el fiscal Vela. Entonces, es una tontería, pero ¿a qué va eso, no? Y también hay estos actos de seguimiento, fotografías, etcétera, a los fiscales que conversaban con Daniel Llovera en Curitiba. Entonces, todas esas pruebas las van a aportar también los fiscales para señalar que aquí hay una persecución política organizada desde poderes del Estado, desde funcionarios públicos que responden a los intereses de Fuerza Popular por tratar de perjudicar el proceso. Entonces, por ahí, si van por ahí en la Corte Suprema, Keiko Fujimori se queda los 36 meses en la cárcel. La única forma es que tú digas que eso no existe, y eso es imposible decir que no existe, porque sí existe, es público y notorio que existe, ¿no? Y por otro lado, es importante entender que los 3 requisitos se tienen que dar de manera concurrente, es decir, se cae un requisito y ya no hay prisión preventiva. Si no puede caerse el de obstrucción de la justicia, tal vez sí pueda caerse el de esto es un delito o no es un delito. ¿Se dan cuenta? Ahora, posteriormente, Keiko Fujimori sí puede ser procesada por obstrucción de la justicia. Es un delito que tiene una pena bastante menor, pero de todas maneras es un delito, ¿no?
por haber conminado a los testigos a no declarar, por mandar personal del Congreso a hacer indagaciones de manera cuasi conminatoria, ¿no es cierto? Entonces, sí, podría finalmente eso perturbarla, ¿no? Pero justo esta semana que se ve la casación, sale esta noticia este fin de semana que perjudica la defensa de Keiko Fujimori. Aunque la defensa de Keiko Fujimori, no conocemos a este señor, se ha hecho pasar como abogado, el señor niega haberse hecho pasar como abogado, dice que fue en sus vacaciones de una manera personal por una duda que le preocupaba. Bueno, no se mete en procesos ajenos por una duda que te preocupa, ¿no? Pero en fin, esta es la situación de la casación que va a ser bien discutida esta semana, creo que va a ser lo más importante de esta semana, al margen de las otras cosas que tenemos que ver, ¿no? Hoy día entregan, el fiscal anunció ayer que hoy día se entregan la documentación de los 4.000 folios que había ofrecido el señor Barata. Eso es lo de Barata, ¿no? Barata ofreció 4.000 páginas. La palabra folios me hace una gracia, pero en fin. Ya, folios. Hablamos como... Suena elegante. Suena legal, ¿no? Folios. ¿Ya? Yo no sé si se refieren a hojas o a páginas, ¿ya? Supongo que a hojas. ¿Ya? Entonces serían 8.000 páginas. Claro. Salvo que estén escritas por un solo lado, ya ni sé. Pero el asunto es que da lo mismo la cantidad de páginas, por Dios, ¿ya? 4.000 páginas son pues 8 libros. ¿Ya? Yo leo una novela de 500 páginas, ya pues imagínense, leer 8 novelas. No es tampoco un drama, ¿no? Va a entregar 4.000 páginas, 8 libros, ya. Muy bien. Entonces, va a entregar unos documentos que cree que son los que justifican su declaración. Perfecto, ahí tiene su justificación, todo se fundamenta en estos documentos. Pero más interesantes son los documentos que están en los servidores de Odebrecht, que no son 4.000 folios. Nos contaba la gente del IDL acá, Romina Mela, que solo del año 2014 habían 30.000 correos electrónicos, o más, ¿verdad? Entonces, de documentos y planillas, etcétera. Entonces, mucho más interesante es el acceso a los servidores. Mucho más interesante. Entonces, eso ha dicho el señor Vela, que ya ha sido entregado. Lo que pasa es que tú tienes que tener personal entrenado para poder leer todo eso y obtener lo que necesitas obtener. Porque el día de mañana, sí, pues podríamos perfectamente, ¿no es cierto? El día de mañana podríamos ver que alguien diga, no, esto no lo sabíamos. Y yo derecho a decir, perdón, si lo hemos entregado. Está todo ahí. Ahora, el imputado culpable, porque Odebrecht es culpable, no puede ser el que dirige la investigación, pues la investigación la tienen que dirigir los fiscales. Y si los fiscales no encuentran, cuando les están dando la información, es responsabilidad de los fiscales, no es responsabilidad del inculpado, que tiene su propia estrategia de defensa, etcétera, ¿no? En fin. Bueno, hoy día tenemos un programa especial. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, hubo la marcha del orgullo gay, que fue el primer ministro, que ha sido notable, porque normalmente no asisten. Esta vez asistió el primer ministro. Y fue muchísima gente, hay que decirlo, según los mismos testigos, ha sido la marcha más grande que ha habido, pero la marcha más grande. Y bueno, felicitaciones por eso, porque son personas que están buscando unos derechos civiles que el Estado tiene que proporcionar, y que claro, con este Congreso va a ser imposible, pero por lo menos está la discusión abierta, ¿no? Y por lo menos está ahí la situación. Y bueno, el fujimorismo, aparentemente, informa hoy día Perú 21, está tratando, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de volver a rechazar una denuncia contra Inostroza y ex consejeros del CNM por organización criminal. Este es un tema viejo, pero que regresa y regresa y regresa. El fujimorismo aceptó inhabilitar a Inostroza por 10 años, y lo hizo. El fujimorismo aceptó que se le procese por negociación incompatible, 1 año, 2 años de pena, y por negociación incompatible, y creo que tráfico de influencias, una cosa menor, ¿no? Todos creo que delitos menores de 4 años, ¿ya? Y pero no por organización criminal, porque organización criminal sube la pena hasta 35 años. Entonces, Entonces, hoy día están volviendo a poner
una denuncia que está presentada, etcétera, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se incluya al señor Inostroza con todos los demás en la misma organización criminal, en la misma, porque a los ex consejeros no se les denunció por organización criminal, es decir, a Inostroza sí, perdón, pero a él solito. Entonces era una organización criminal de a uno, que es bien extraña, ¿no? Pero bien extraña. Entonces la cosa era poner también a los ex consejeros, que tienen lamentablemente que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Diferente el caso de Walter Ríos y los demás del Callao, que no tienen que pasar por esa subcomisión y están todos detenidos por organización criminal, ¿no? Pero en las artimañas del poder, vamos a ver cuál es el resultado del día de hoy. Probablemente, hay que decirlo, probablemente nuevamente sea una decisión favorable a los intereses de los cuellos blancos del puerto, ¿no es cierto? Claro, porque al ampliarse la causal de la extradición, Inostroza sale ganando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque van a decir, sí, lo pueden extraditar por negociación incompatible, pero no por organización criminal, porque no tiene con quién estar, es lo que ha hecho la corte de allá, que con toda razón. Y lo que tiene que decirle del Perú es, perdón, ya ahora sí, ya tiene con quién parar, ya tenemos a sus amiguitos. Pero lamentablemente yo no creo que eso suceda. O sea, miren, lamentablemente para Fuerza Popular, que tendría tantos argumentos para hacer las cosas bien, estas causas que parecen ser la devolución de favores, los han empantanado, ¿no? En la defensa de personas que no tendrían por qué defender, salvo que algo deban, no sabemos qué. Su líder está presa, ¿qué pueden deber? ¿No? Y por otro lado, estas causas no los presentan ante la opinión pública como personas pues respetables, ¿no? Al contrario, los perjudican terriblemente. Pero en fin, nos tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con otra historia bien interesante, la historia de la Junta Nacional de Justicia. Es una preocupación grande. Me da gusto que sea una preocupación. Es un milagro, no puedo creerlo. Que la gente esté preocupada por eso. Que la gente esté preocupada por la Junta Nacional de Justicia ya es un milagro de Santa Rosita también. Eso es como ganarle a Uruguay, chicos. ¿Ya? Pero la verdad es que la Junta Nacional de Justicia es una institución que tiene que conformarse, nos guste o no nos guste, tiene que conformarse porque alguien tiene que sancionar a jueces y fiscales, nombrarlos y ratificarlos, guste o no. Pero, lamentablemente, ya saben ustedes, el concurso en términos prácticos se frustró, no digo se anuló, pero ha quedado anulado por las circunstancias, ¿no? Nunca se logró elegir finalmente a nadie, y hay que volver a formar, a juzgar de nuevo currículums, en fin, todo el concurso completo. Pero el doctor Víctor Cubasco Villanueva señala que ha sido víctima de una injusticia, porque él sí aprobó el examen escrito, sí aprobó con la mejor nota el examen curricular, pero en el momento de la entrevista fue maltratado por el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, que más que una entrevista le hizo un interrogatorio muy hostil, y luego, lo que es más grave, no le han notificado el resultado de ese examen. No le han notificado cuál fue su puesto, cuál es el resultado final, nota final, que es lo que un concurso te tiene que hacer. No le han notificado nada. Y eso sí es una irregularidad bastante seria, ¿no? Vamos a hacer una pausita y regresamos con él. Nos dijo el doctor Azabache que era el perfil de la persona que debería tener la Junta Nacional de Justicia, así que también le vamos a preguntar por su historia de vida, su currículum, para ver efectivamente si este es el tipo de magistrado que tenemos que tener en la Junta Nacional de Justicia. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín,
Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También se une a la señal Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio. Abancay nos escucha por Radio Estación Solar, el Vicariato de Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente, Cajamarca nos escucha por Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua a través de los podcasts nos ponen todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa también, www.radiosantarosa.com.p, y en las aplicaciones en los teléfonos móviles. Rosa María. Bueno, estamos aquí con el doctor Víctor Cubas, quien ganó, creo yo, limpiamente el examen escrito para la Junta Nacional de Justicia, su examen curricular estupendo, a la mejor nota, y luego pasaron a la entrevista, lo que se llama pruebas de confianza, ¿no? La entrevista personal, y nadie sabe qué pasó hasta el día de hoy, porque le acabo de preguntar si ya le notificaron su nota, y hasta ahora no sabe qué nota sacó. Lo único que sabe es que no lo llamaron a juramentar. Desaprobado. Pero no sabe por qué. Miren a la cara de todos. Qué loco, ¿no? Sí, pues chicos, así es el Perú. Y eso da poca credibilidad a la comisión de selección. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Va a tener que acercarse un poquito al micro para que lo escuchen mejor. Yo lo que le quería pedir es conversar primero sobre su trayectoria, porque nosotros aquí, los chicos, yo, Abel, en general, tal vez yo un poquito más, el pueblo peruano no conoce mucho a sus jueces y a sus fiscales. Están muy distantes, ¿no? Están allá arriba, tienen que resolver las cosas. ¿Dónde estudió usted? Yo soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo el grado de magíster en Ciencias Penales por la misma universidad. Tengo estudios concluidos de doctorado por la misma universidad. He hecho un curso de posgrado en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminalística. Tengo un curso de inteligencia en la Escuela Nacional de Inteligencia y un número, digamos, considerable de eventos académicos tanto en el país como en el extranjero. Y cuéntenos, ¿de qué es su tesis doctoral? Que todavía no está lista, pero la está preparando. Mi tesis de maestría es sobre el control constitucional y se basó precisamente en la intervención que hizo el gobierno de Fujimori a los órganos constitucionales. De tal manera que eso me mantuvo un tanto más cercano a lo que era en ese momento la intervención al Tribunal Constitucional, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público y al Poder Judicial a través de las comisiones ejecutivas. ¿Y ya tiene tema para la doctoral o todavía lo está pensando? Yo debí obtener el grado de doctor porque era candidato y tenía todo completo. Sin embargo, la dedicación al Ministerio Público y a las tareas del ejercicio de la función fiscal, en las que adicionalmente a mis funciones he colaborado en comisiones especiales, ya no me han permitido obtener el grado de doctor. O sea, ya ese es un proyecto ya que... Sí, ya no lo requiero en este momento. No, yo lo sé. Ahora, además del estudio, usted, ¿cómo orientó su carrera? Primero, ¿por qué se decidió por el mundo penal? Yo ingreso al Ministerio Público en el año 1981, cuando... ¿Lo acababan de crear? Así es, cuando el Ministerio Público empieza su organización como órgano constitucional autónomo y se había nombrado por resolución administrativa en ese momento al primer fiscal de la Nación, el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos. Y la grandeza de espíritu del doctor empezó literalmente la organización institucional con un escritorio y una silla. Es verdad, ¿no? El decreto 52. 52. O sea, 52. Imagínate, eran los primeros decretos legislativos que aparecían en el gobierno de la UNDE. Y usted era que egresadito. Yo era abogado egresado en el año 1979. Usted ya tenía 2 años de experiencia. Exactamente. Nada. Y concurso. El concurso fue a nivel nacional, concurso público, para cubrir 120 plazas de abogados de auxiliar de fiscal. Ya. Ese es el inicio de mi carrera. O sea, usted entra en la carrera como auxiliar de fiscal provincial. Y esto en Lima al principio. En Lima.
¿Y toda su carrera la hace en el Ministerio Público? ¿Completa? Todo, Hasta exactamente todo. toda la carrera. Sí. Usted estuvo 30 años en el Ministerio. Un poco más. ¿Más? ¿Cuántos Todo años? el tiempo de funcionamiento del Ministerio Ya, Público, nunca- 37 años. Nunca quiso irse al Poder Judicial. No me ha llamado la atención. He estado muy tranquilo ejerciendo función fiscal y la docencia universitaria. Siempre la docencia. Que ¿Dónde además dónde- yo soy profesor con título pedagógico. De ¿Estudió? manera que... ¿Estudió pedagogía? Sí. Eso también vale. ¿Dónde Así estudió es. pedagogía? En el Instituto Pedagógico Nacional. Ah. Y tengo título de profesor. ¿Y eso lo hizo simultáneamente al derecho o antes? Antes de tener el título de... Antes De he ser- obtenido el título de profesor y luego he hecho los estudios de derecho. Ah, no le puedo creer. O sea, su primera vocación fue ser maestro. Exactamente. ¿Usted dónde nació, doctor? En la provincia de Hualgayoc, en distrito de Bambamarca, departamento de Cajamarca. Ah, y digamos, ¿estudió para ser maestro ya en Lima? En Lima. En Lima. Yo he terminado estudios secundarios en Lima, en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, Ah, ya. y he hecho los estudios de pedagogía, Ya. y en el siguiente año, luego de egresar, he empezado los estudios de derecho. O sea, su primera vocación, usted estaba tranquilo, quería ser maestro, regresarse a Cajamarca seguramente, y de repente entró a San Marcos. Exactamente. Y le cambió la vida. Sí, pero siempre he tenido vocación por el mundo del derecho, Claro. y como se presentó la oportunidad de la fiscalía, me quedé allí, ingresamos y comenzamos a trabajar en el área penal, Claro. y me quedé allí. Luego he hecho estudios de especialización en Y- derecho procesal penal. ¿Y siempre se quedó en Lima, en la carrera del Ministerio Público? En el Ministerio Público solamente una temporada corta, Ajá. no mayor de 6 a 7 meses, he trabajado en la provincia de Ayabaca, en Piura. Piura. El caso es que el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos tuvo la visión de enviar equipos de fiscales a zonas donde había problemas de terrorismo en ese momento o de narcotráfico. Claro. Y yo fui a la zona de Ayabaca, estuve allí un corto periodo y regresé a Lima. Pero luego el ejercicio de la función fiscal lo he hecho todo en Lima. Claro. Pero por capacitación de fiscales he salido y conozco todo el Perú, conozco los problemas de administración de justicia, y he representado al Ministerio Público y al Estado peruano en una cantidad por lo menos de 50 eventos internacionales ante organismos internacionales. Claro. Y en este trabajo por todo el Perú, ya más administrativo, ¿ha tenido alguna carga administrativa durante su trabajo como fiscal? No, todo ha sido en función Lo procesal. del ejercicio, o, valga la redundancia, del ejercicio de la función fiscal. Por ejemplo, he presidido la comisión llamada de alto nivel, un Ya. poco pomposamente, Sí. para la implementación del Código Procesal Penal. He intervenido en comisiones encargadas de redactar leyes orgánicas, la ley orgánica de Ministerio Público, inclusive la última, Claro. que es un proyecto de ley que la señora fiscal está presentando al Congreso. He formulado algunas propuestas sobre peritos y la organización que debe tener en el interior del Instituto de Medicina Legal, de tal manera que toda mi actividad ha estado ligada al ejercicio de la función fiscal y la necesidad de mejorar las condiciones del ejercicio de la función fiscal. Ahora, usted entra como auxiliar de fiscal provincial. ¿Y luego cuál es su siguiente peldaño? Una escalera, Claro, paso a paso, claro. sin ningún apresuramiento, Ah. empezando por ser fiscal adjunto provincial. Ya. Luego el año 86 concursé y fui nombrado fiscal provincial en lo penal titular de Lima. Ya. En mayo de 1994, luego del concurso, fui nombrado fiscal superior titular en lo penal de Lima, y ahí luego ha venido mi cruz y mis condecoraciones con el famoso Consejo Nacional de la Magistratura, porque Claro. me ha cerrado la posibilidad de ser fiscal supremo en 4 o 5 oportunidades. Y fui fiscal supremo provisional a partir de enero del 2015
hasta la fecha de cese en marzo del 2017, por la necesidad que tenía el doctor Sánchez de que se promoviera acción penal contra jueces y fiscales que formaron la red denominada Orellana. Ahora, 4 veces en el CNM trató de ser fiscal supremo. Así y es. 4 veces no lo dejaron. Así es. ¿Y tiene alguna idea de por qué? Es la misma razón por la que ahora me cierran el paso para la Junta Nacional de Justicia. El hecho concreto no es nuevo. En el Ministerio Público yo he investigado casos de violación de derechos humanos. Año 93 e inicios del 94. En los años posteriores yo conocí quejas respecto a denuncias archivadas por corrupción. La más importante es la de Miaguzuco, Claro. donde famoso. Miaguzuco me hizo con sus abogados ofrecer el oro y el moro para que Archivo. confirmara el archivo. Y además, a través de eso y para animarme, me enteré de todo lo que habían hecho y cuáles habían sido los presentes para quienes archivaron las denuncias. Luego de eso, a la caída de Fujimori, organizamos el sistema anticorrupción en el Ministerio Público, que hasta ese momento era No existía. inexistente. Así es. Y contribuimos, ahí está el presidente de Poder Judicial de Lima en ese momento, Salas, Ajá. contribuimos a la organización del sistema anticorrupción en el Poder Judicial. Así es. Y empezamos en ese momento la lucha contra la corrupción. El procurador público del Estado fue el doctor Ugaz Moreno, Al principio y después... José Ugaz Moreno, Vargas Valdivia. y luego Vargas Valdivia, y la fiscal provincial que lideró la lucha en cuanto a investigaciones y ante quien siempre tengo que incriminarme reverentemente, Ana Cecilia Magallanes. Ahí está la razón. Ahí tuvimos una conducta que ha sido nuestra conducta de siempre. Cero tolerancia contra la corrupción, una conducta recta de persecución, hasta que en un momento determinado nos comienzan a arrinconar y logran arrinconarnos, y la corrupción se recompone hasta el momento actual. Entonces usted tiene una larga trayectoria de estudio, una larga trayectoria en el sistema de justicia a través del Ministerio Público. ¿Por qué cesa hace 2 años? Porque el 5 de abril del año 2017 cumplía 70 años. Ya tiene 70 Y me correspondía pasar a cesar por límite Por de edad. edad. Esa es la razón por la que ceso a partir del 1 de abril del año 2017. Ajá. El doctor Sánchez, que es fiscal, igual que yo, y tenemos carreras paralelas, Ajá. me solicita que contribuya con el Ministerio Público colaborando en tareas administrativas y me nombra jefe del gabinete de asesores, lo cual evidentemente para mí es un mérito. Claro. No es comparable con lo que han hecho algunas personas, como ligeramente se hace comentarios, ¿no? Me he mantenido hasta que el doctor Sánchez ha dejado de ejercer la función de Muy fiscal bien. de la Doctor, nación. entonces usted nunca ha tenido práctica privada. No he tenido práctica privada en muy pocos momentos, pero Pero no podía ejercerla porque era fiscal. pero luego me he dedicado básicamente a la docencia. He trabajado en el estudio Benítez, Ugaz, Ajá. el año 2002 al año 2007. ¿Por qué? ¿Porque salió de la función pública? Es otra perla Ya. que yo la considero. A ver. El año 2002, Ajá. la caída de Fujimori, Así el es. 2000, fines. El así año es. 2002 comienza a funcionar el Consejo de la Magistratura reconstituido, Así es. ya no el original. Lógico. Ese consejo estuvo integrado, entre otros, por el señor Lahoz. El 2002 me convocan a ratificación y no me ratifican. Ah.
¿Por qué no me ratifican? Porque el señor Lahoz fue miembro de la comisión interventora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Comisión nombrada por Fujimori luego de la intervención. Así es. Yo soy profesor titular de San Marcos el año 94, pero la resolución por razones de trámite sale el 95. ¿Ya? El 95 ya se había producido la intervención a la universidad. Así es. El señor Lahoz me remite una carta Ajá. diciéndome, señor, sírvase presentar sus documentos para la ratificación extraordinaria. No, señor, yo soy Y yo titular. le contesto diciendo, señor, acabo de Recibir. incorporarme como profesor titular, he concursado de conformidad con la ley universitaria Claro. y no hay razones para que haya una ratificación extraordinaria. Y le pongo un párrafo que indudablemente desató las iras del doctor. Los hombres de derecho debemos ser respetuosos del orden jurídico y no someternos a una comisión administrativa. Uy. Punto. Y por una rara coincidencia del destino, Le cuando me toca. toca ratificación, él era presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Pues no le gustó que usted estuviera Pero- mencionando la ley. Pero en ese interín yo promuevo una acción de amparo Lógico. por la no ratificación Eso. como profesor de San Marcos, porque fue curioso. La ratificación decía que es para sacar a los profesores que tienen problemas. Y yo no tenía un solo problema. Y en la resolución lo dice así, que si bien es cierto el docente no tiene problemas, se ha descubierto Entre que comillas. es a la vez profesor y fiscal. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Y ¿Es constitucional? le digo, pero si en mi currículum yo siempre digo que soy fiscal porque eso es lo que me da puntos. No. Y además no solamente eso, sino que, digamos, desde el punto de vista jurídico, No la había fun- ningún problema. La función pública no es incompatible con la docencia. Por el contrario, se Exactamente. promueve la docencia. Entonces, en la acción de amparo que llega al Tribunal Constitucional, Ajá. el señor dice, mire, pues, el señor Cuba siempre tiene una actitud rebelde, es un rebelde sin causa, Ya. ¿no? Ah, ya, Y escúcheme, él, escúcheme. Entonces, para que la historia clara, es una historia muy entretenida. A ver, usted no lo ratifican en San Marcos tampoco. exactamente, Y no querían que dicte en San Marcos. exactamente. Entonces usted pone una acción de amparo y se la gana el señor Lahoz en el Tribunal Constitucional. El tribunal en realidad no se pronunció. Ajá. ¿Por qué? Porque antes de ello, con la caída de Fujimori, Claro. se reivindica a los profesores que habíamos cesado arbitrariamente. Entonces los regresaron. Y yo me regreso a San Que Marcos. por sustracción de la materia ya no había amparo. Exacto. Ya. Pero Pero- en el alegato que hago en el tribunal, el señor dice que yo soy un rebelde Ajá. y que lo repito, me he embolsicado el sueldo de profesor de 40 horas. Y le digo, ese es un argumento muy ridículo, porque si yo soy fiscal y he visto el caso de Miyaguzuko y todo lo que me ofreció, eso era superior a los sueldos que podría ganar en todo el tiempo de ejercicio de la docencia. Claro. Y además usted lo dictaba 40 horas. No, toda la vida hemos dictado tiempo parcial. Claro, pues es imposible para un fiscal Toda dictar la 40 vida, horas. Ya. toda la vida. Ya, que usted se había embolsicado. ¿Y tenía prueba de esto? Eso es lo que él sostiene, pero evidente que no tenía Prueba alguna. ninguna prueba, porque eso es un hecho que pues no es cierto. No, yo lo sé, pero no se puede sostener ante un tribunal algo si no se puede probar. Exactamente. Si uno presenta una planilla, no o un certificado de pago, o Exactamente. un registro de pago. Y bueno, entonces el tribunal no terminó resolviendo esa acción. No terminó porque resolviendo. por sustracción de la materia ustedes fueron Exacto. reincorporados. Exacto. Muy bien. Entonces, eso, ¿y cuándo se resuelve su reincorporación? En el 2000, cuando cae Fujimori, el 2001. El 2001 reingresamos un grupo de profesores. Ya. El 2012 viene la ratificación. Ah. Coincidencia, me encuentro con el Pero, mismo ya, señor. pero ahí hay un problema, ¿no? O sea, hay que decirlo. Si esta persona tenía una personal animadversión contra usted y había litigado contra usted, no podía estar no podía estar ahí. Exactamente. Y estuvo y votó. Ya, entonces usted contra eso también puso una acción de amparo. No. ¿Ahí qué pasó? Yo ya no puse una acción de amparo en ese caso. Se fue a trabajar al sector privado. Me fui a trabajar al sector privado
tenía en ese momento años de servicio, Claro. me asignaron una pensión Perfecto. y como trabajaba en el estudio Benítez, Claro. tenía un sueldo que era equivalente al que Uy, no, hubiese tenido mucho como mejor, fiscal. claro. Estuve ahí, pero luego Ajá. se viene la reincorporación como consecuencia de los acuerdos de solución amistosa, prácticamente para todos los que fueron cesados Ya. por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿Cuál acuerdo? ¿Qué año fue eso? el año 2007. En el 2007 hay un acuerdo para que se reincorporen a todos los que habían sido cesados por el Consejo. Exactamente. ¿Y cómo se logra este acuerdo? Vamos a ir a la pausa y nos cuenta después de la pausa cómo logra reincorporarse y quedarse 10 años más. Y hay preguntas también. Claro que hay preguntas, pero primero nos tiene que contar la historia y después vamos a las preguntas. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Víctor Cubas. Bueno, es que la verdad es que, como dicen, la biografía es el hombre, ¿no? Hay que seguir conversando porque es una historia fascinante, ¿no? Entonces, el 2007 regresan todos estos cesados porque llegan que habían puesto una acción de amparo conjunta, colectiva, y la habían ganado. A ver, el caso es que en el Perú nunca ha habido una acción seria Ajá. contra la corrupción. Ya. El Consejo Nacional de la Magistratura, reconstituido el año 2002, Ajá. emprende una serie de acciones arbitrarias, en muchos casos, contra magistrados. Gracias. Cuando le reclaman, por ejemplo, en un caso el señor Lahoz dijo, mejor que ni reclamen, porque entre los no ratificados hay jueces homosexuales. No lo puedo creer. Ah, por supuesto, son declaraciones públicas. Entonces se vino la reacción y ¿en qué ley dice que un homosexual no puede ser juez? Así es. Entonces, que me señalen ahí en ley. y él sostenía de que la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura no debe ser fundamentada. Allí está la razón por la que el Tribunal Constitucional le enmienda la plana respecto a las primeras no ratificaciones. Claro. Entonces se promovió acción de amparo por muchos magistrados, algunas de ellas llegaron a la comisión. Yo accioné con el patrocinio de IDL, Claro. que gentilmente asumió mi defensa directamente ante la comisión. Ya. Pero, Ante la Comisión Interamericana. ante la Comisión Interamericana. Ah, hasta allá se fueron. Pero el caso es que después regresan todos juntos y revueltos. No hay una lucha contra la corrupción. Claro, Ahí regresan. Claro, el Consejo dijo, ya, bueno, nos equivocamos con todos, Exacto. entonces que todos regresen. Y Exactamente. regresó papas con camotes. Así es. Entonces nos reincorporan, en el caso mío, a partir de mayo del 2007 y yo reasumo. Entonces usted ha estado en la práctica privada por 5 años. 5 años. De toda su vida laboral. De toda mi vida laboral no he visto casos, no he patrocinado casos de terrorismo, No, ni narcotráfico. ni de corrupción, Ni de ni de narcotráfico, narcotráfico. ni de violadores. Tampoco. No, porque en el estudio Benítez no ven eso. Así es. No, definitivamente, ni de terrorismo, ni de narcotráfico, ni de corrupción, ni de violadores. Sería solamente con la absoluta seguridad que se trata de un inocente, ¿no? Pero no es así. Entonces usted veía las otras cosas, estafas, o sea, Otros casos que veía el estudio Claro. de manera general, había muchos procesos que eran en realidad simples, ¿no? Por ejemplo, abusos de autoridad del SAT, claro. reclamos sobre prestaciones de la ONP, Libramiento ese tipo de cosas. Claro, libramiento indebido, ese tipo de cosas. O sea, ¿qué libramiento indebido, chicos? Cheques sin fondos, estafas, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en el mundo empresarial, en materia penal? Muy bien, regresa usted y estaba todo en felicidad y le tocó cumplir 70 años, bueno, la jubilación. Pero al regresar hay un dato que es importante también A y ver. que el ilustre señor Lecaro se hizo referencia ese día. Ujú. Regreso el 2007 y la doctora Bolívar Ajá. me reincorpora y me nombra fiscal superior coordinador de la Fiscalía Penal Nacional. Ah, bueno. pues Esta sí. fiscalía tiene dos competencias: investigaciones en los casos de terrorismo e investigaciones en los casos de violación de derechos humanos. Dos datos
con la dispensa del caso, porque no es pretensión, es simplemente un dato objetivo. En el ámbito de terrorismo, logramos en 5 años de investigación la desarticulación de la organización liderada por Artemio. Así es. Y además, impulsamos las investigaciones por violación de derechos humanos y hasta el 2014 hemos logrado más de 3.000 exhumaciones con la recuperación de los cuerpos de víctimas de violación de derechos humanos. Más del 50% han sido identificados y entregados a sus familiares. De tal manera que, nuevamente, con la modestia del caso, si me piden cuentas, yo tengo datos objetivos que exhibir en el ejercicio de la función fiscal. Bueno, y el 2017, 70 años, bueno, me voy a dedicar a la docencia y a ver a mis nietos, ¿no es cierto? Y hacer una vida, pues, ¿no? Tomando el sol en el malecón, en el verano y en el invierno yendo a Chosica o a Cajamarca, pues, ¿no? ¿Por qué decide usted postular a la Junta Nacional de Justicia? Porque como toda persona tenemos, le concedemos a los demás el beneficio de la duda. Y pese a toda la experiencia que usted ha tenido la gentileza de hacer un recuento y de saber cómo actúan, pensé, y hubo ingenuidad, de que las cosas iban a mejorar. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que son principios de actuación la probidad, la meritocracia, la objetividad, la legalidad, la transparencia, la publicidad, etcétera, etcétera. Usted dijo, bueno, pues... entonces vamos haciéndole frente. Soplan nuevos tiempos. Y además usted se siente bien físicamente, salud. Yo me siento como para poder empezar estudios profesionales nuevamente. Nuevamente, perfecto. Entonces estaba en pleno uso de su razón, bien físicamente, dijo, perfecto. Y viene el examen y usted lo pasa muy bien, porque claro, yo dije, es profesor. Y si es profesor es más fácil, ¿no es cierto? ¿Dónde enseña usted actualmente, además de San Marcos? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué dicta en la Católica? En las dos universidades yo dicto Derecho Procesal Penal. Uy, el curso más aburrido de todos. Yo a mis alumnos le digo, lo poco que sé de Derecho es Derecho Procesal Penal. Pero es lo más importante y cómo ha servido. Miren, ustedes que se ríen de mis explicaciones, que yo trato de hacer divulgación jurídica acá, lo saco del procesal penal, pues ¿de dónde más lo voy a sacar? Si les explico qué cosa es la prisión preventiva, les tengo que lo que les estoy explicando son artículos de ese código. No les estoy explicando otra cosa. Pero es bien importante, y además porque hay un cambio que ha sido un terremoto en el Perú, que es cambiar de... Mire, los chicos se van a reír porque les va a sonar igualito, pero no es igualito. Hemos pasado del Código de Procedimientos Penales al Código Procesal Penal. No es igual, pues se llaman diferentes para que los distinguimos. Y todavía en Lima se aplica el Código de Procedimientos Penales, que es una desgracia. Es el problema de Toledo, ¿se acuerdan de los dos códigos? Entonces el doctor es experto en los dos códigos, pero sobre todo en el nuevo código, que es el que importa en este momento. Y en su implementación, como hemos visto. Bueno, con todos estos pergaminos, el examen curricular, entiendo que sí le dieron la nota y que tuvo la más alta nota de todos. La verdad que yo fui el primer sorprendido. A mí, las deficiencias que hay en la administración pública, debo ser el primero en enterarme y fui el último. ¿No? Una persona amiga me llama y me dice felicitaciones y le digo gracias, estoy esperando los resultados, pero si ya salieron. Y me dice solamente hay 3 aprobados. Le digo por favor mándame la información, la veo y estaba. Esto me llamó a preocupación también porque eso ya me permite prever con toda la experiencia que hay que podía haber problemas. Bueno, pero yo he continuado, me presenté. En el concurso he presentado ya con antemano la información que solicitaban y en la calificación curricular tenía la mejor nota. Tenía la mejor nota y muy lejos de los dos colegas que han concursado conmigo. Y luego viene la famosa entrevista, las pruebas de confianza, donde a usted le preguntan si tenía relaciones con Montesinos. Y hay, si no lo saben, yo les voy a contar un poquito, el doctor Cuba fue el que levantó las fosas en Cineguía de las víctimas de la Cantuta en el Grupo Colina. Entonces, ¿qué amistad podría pues tener con Montesinos, no? ¿Por qué el doctor Lecaro estaba tan preocupado de su relación con Montesinos?
Un dato que es objetivo es que el señor Lecaros es presidente, pero no legítimamente en este momento. En cualquier institución, el dirigente es elegido por lo menos por la mitad más uno de sus integrantes. Por la mayoría de votos. Por la mayoría de votos. En la sesión de la sala plena en donde se hace la elección, se patrocina la elección de Víctor Prado Saldarriaga para que continúe gobernando Poder Pero Judicial. se le dice que había un acuerdo y que en realidad él no podía volver. Exactamente. ¿No? Entonces los que apoyaban la candidatura del doctor Prado eran 9 magistrados. Que votaron en blanco. Que votan en abstención. Sí, así es. Lo mismo que votar en blanco. Ah. Los que se oponían a esa candidatura eran 4, son 13. Claro. Y los que Votaron a favor. a favor del señor Lecaros, 5 incluyendo su voto, 6 incluyendo su voto. Pero qué coincidencia que eran de los magistrados que están cuestionados. Claro. Y no por suposiciones Ahora, a este momento, sino por los audios. Ahora, el voto es secreto, ¿no? Así Pero es. todo el mundo sabe quién Así vota es. por quién. Eso es lo más curioso, la Corte Suprema. Y es verdad, nosotros dijimos eso acá. O sea, dijimos, miren, es bien complicado que el presidente del Poder Judicial sea elegido por un número menor de las abstenciones sumadas con los votos en contra. Que esa es la verdad. Pero parece ser, doctor, que usted también lo dijo. Lo dijo en el programa de Glatzer Tuesta. Y eso al doctor Lecaros le cayó aparentemente, digo aparentemente por la entrevista del otro día, mal. Pero ¿usted recuerda alguna otra oportunidad en que sus caminos se hayan cruzado? ¿Algún fallo en contra de una opinión fiscal suya? ¿Alguna actuación fiscal? ¿Algo? No recuerdo, pero deben existir algunas cosas importantes, pero en el mundo del ejercicio de la función fiscal y jurisdiccional nos conocemos y sabemos precisamente cuál es el comportamiento de cada uno de los integrantes. Y esto no es una apreciación que lo estoy haciendo yo en este momento. El señor Walter Gutiérrez, presidente de esta comisión, en declaraciones públicas dice, en el ámbito de la Administración de Justicia todos sabemos quién es quién. Ellos saben pues quién es quién. Y precisamente por eso, conociendo que mi trayectoria es de lucha contra la corrupción y que no voy a ceder un milímetro en eso, los mismos magistrados que lo han llevado con sus votos al señor Lecaros, indudablemente que han concertado con él para que me cierren el paso a Ahora, la Junta Nacional de Ahora, Justicia. el señor Lecaros pues es un voto. La doctora la doctora Ábalos. ¿Perdón? Soraya Ábalos. Zoraida Ábalos se abstuvo de votar Se inhibió en mi caso por la relación laboral. porque se conoce. Porque nos conocemos, hemos ingresado a trabajar juntos en el Ministerio Público, hemos juramentado como fiscales provinciales superiores la Ya. misma fecha. Ya, ahora, entonces si ella se inhibió y el señor Lecaros votó en contra suya, ¿qué pasó con los otros 5 votos? Indudablemente que el señor Lecaros ha concertado esto con todos los demás. Lo que me llama la atención es que el defensor del pueblo, y lo he dicho en una Sí. carta con la que le voy a dejar, Así es. y Hace una carta pública. sí, con la que estoy pidiendo que me entreguen las notas, Así es. que publiquen el cuadro de méritos y que me entreguen un video de la entrevista. Así es. Le estoy diciendo textualmente ahí que me llama la atención que la actitud prepotente, arbitraria del señor Lecaros haya sido secundada por el señor defensor del pueblo y por el señor Nexon Chac, Contralor General de la República. Y le digo expresamente que el defensor del pueblo debería ser la reserva moral del país y de que no entiendo qué intereses hay en juego detrás de esta decisión. Así es. Ahora, usted pide varias cosas. Pide la publicación de las notas de las entrevistas personales, pero las actas de la deliberación. La publicación de los resultados finales del concurso, porque nadie los ha visto tampoco. Y luego quiere copia certificada del acta que contiene los votos motivados de cada uno de los miembros de la comisión. ¿Tiene que haber un voto motivado o puede haber un voto colegiado? No, la ley establece que es un voto motivado.
personal. Personal, muy bien. Eso lo establece la el propia ley. artículo 10 del reglamento de la ley. Así es su reglamento, además ellos mismos lo han aprobado, muy bien. Así es. Es decir, ¿para qué aprueban cosas que después no quieren cumplir? Y obviamente el video correspondiente a la entrevista personal, que eso ya sí ha sido público, ¿no? Además, en las bases del concurso hay un cronograma que Así lo es. modifican a raíz de que solamente 3 quedamos en el concurso. Claro. En la modificación del cronograma establecen entrevista personal el 24, Así es, publicación. 25, publicación de los resultados. ¿Y no lo han publicado? No lo han publicado. Y juramentación. Claro. ¿No? Ahora, le digo una cosa, hay una cosa bien curiosa con este concurso. Por ejemplo, un requisito era la publicación de toda la declaración de intereses, ¿no es cierto? Nunca la han publicado. Y mandaron a decir a Transparencia, que la requería, que en realidad no le iban a publicar, sino hasta después de la juramentación. Entonces, pero si justamente la declaración de intereses es para saber si las personas tienen intereses o no. Espero que el señor defensor del pueblo acceda a su pedido, pero ya tengo una pregunta más curiosa, ¿no? ¿No será, señor, que usted es percibido como de izquierda? Porque hay una obsesión, ¿no? Usted es caviar, rojimio, rojete, alguna de esas cosas, pues. Entonces, y estos señores son, la mayoría han llegado al cargo con, el señor defensor del pueblo ha llegado al cargo con los votos del APRA, propuestos por el APRA y con los votos del fujimorismo. Y los otros serán pues muy conservadores o tendrán una enemistad personal con usted. Una de las primeras observaciones que se hizo por parte de analistas que están atentos al desarrollo de los acontecimientos es por parte de Cruz Silva, Claro. que es una abogada joven Ha venido muchas veces, del acá está en Instituto México. de Defensa Legal, y ella hacía ver lo peligroso que era estar conformando una comisión de la manera en que ha quedado plasmado en la Constitución y en la ley. Y es que el hecho de que la comisión esté integrada por el defensor del pueblo, que es nombrado por el Congreso, por el presidente del Tribunal Constitucional, que es nombrado por el Congreso, y por el Contralor General de la República, podría traer consecuencias no deseables. Politización. Pero yo en realidad no he discrepado públicamente, pero reitero, le doy el beneficio de la duda. Pienso que una persona que ha llegado a ocupar un cargo de ese nivel no debería prestarse a un juego que es mezquino, arbitrario, contrario a la ley, etcétera. Pero la realidad es muy terca y me da la contra. Yo sé, pues, pero su biografía, usted tiene la fosa de Cineguilla. Usted tiene que, asume su defensa el IDL, Satanás. Entonces, va al programa de Glatzer Tuesta. Usted tiene que ser caviar, rojeta, rojimio. Una de las... usted no está con Montesinos. Algunas de las críticas que me han hecho es precisamente eso. Vi una que decía... Fiscal de la Nación nombra nuevamente a Víctor Cubas como jefe del gabinete. Me han visto en el Ministerio Público y ya pensaron que era jefe de gabinete y no era simplemente, le iba a hacer unas consultorías externas en temas específicos, ¿no? Y decían que soy integrante de los muchachos de Gorriti, los Gorriti Boys, ¿no? Sería usted su papá. La verdad que conozco al señor Gorriti, obviamente, por la importancia que tiene en el periodismo nacional. Jamás he coordinado con él alguna cosa. He asistido a entrevistas con Glatzer Tuesta como lo hago con cualquier otro medio de comunicación y con cualquier otro periodista. No tengo filiación política, no he defendido a personas que han cometido delitos graves y mi trayectoria está ahí, que la pueden examinar. Muy bien, un viejo fiscal ya está jubilado, no tan viejo, pero sí, y no voy a decir, me reservo el nombre, me dijo una cosa una vez, mira, me dijo, tú puedes llegar a ser fiscal supremo sin el APRA, pero nunca contra el APRA. ¿Eso es verdad? Mira la sonrisa del fiscal. Lo curioso es que yo he sido nombrado fiscal provincial en el gobierno de Alan García. Claro.
Provincial, fiscal sí. provincial, el año 1986. Bueno, el primer gobierno, pues no habían aprendido todavía. Primer gobierno. De verdad que no habían aprendido todavía. Claro. Porque luego de ese concurso, Nunca más. para postular había que prestar el carnet del partido. Eso es un dato objetivo. Que Hasta se el puede 93, verificar. digamos, sí, claro. Sí, pero posteriormente no he tenido necesidad. Nunca contra. Sí, pero contra. Exacto. ¿No se ha puesto usted contra el APRA en algún momento de su carrera? No sé, yo no he tenido declaraciones públicas contra ellos, por lo mismo No. Contra sus intereses, pues, doctor. Contra sus intereses debe ser en el ejercicio de la función fiscal. Yo recuerdo una oportunidad en que había un caso, y era un caso pues grave, que quien tiene un mínimo de dignidad no puede hacer cosas indebidas. Yo era fiscal provincial, se produce un asalto y robo, y está comprometido el prefecto del Callao, militante del partido aprista. Y si vino una cantidad de presiones para que se lo sacara a esta persona, y yo no he accedido. ¿Y eso en qué año fue? Eso debe haber sido el año 87, 88, ¿no? Ya comenzó a caer mal, pues, doctor. Debe ser que por eso hemos... Ha caído mal desde el principio, pues, doctor. No he entendido. Pero cuando uno está formado así en valores, esto es difícil que cambie su conducta, ¿no? O sea, digamos, hasta que no hay Consejo Nacional de la Magistratura, que es el 93, 90... En realidad, primero se está el Tribunal de Honor y el Consejo comienza a funcionar el 96, me parece, 96. ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí era con carnet aprista. Hasta que cae, hasta el 92. Digamos. Hasta el 92, claro. Con carnet aprista. El que rompe eso es precisamente Fujimori, Claro. Cuando sostiene que no va a nombrar a magistrados de la Suprema y les devuelve las ternas, porque el nombramiento dependía del presidente de la República. Por supuesto. ¿No? Y luego él hace precisamente lo mismo. Exactamente. Una pretensión de controlar todo lo que son nombramientos de jueces y fiscales. Claro, lo que hace Montesinos en realidad es crear un circuito, ¿no? Su circuito, ¿no? Tenía a Blancanelia Colán en la fiscalía y tenía a varios jueces, pero que él controlaba, pero no necesitaba controlar todo el Poder Judicial, si el resto hagan lo que quieran, yo controlo mi circuito. Y esa era la idea. Doctor, y después de esta carta le van a contestar seguramente, porque no hay posibilidad de impugnación de la decisión, como sabemos bien. Y se viene otro concurso. Yo que usted vuelva a concursar. Me está tentando realmente la idea de volver a concursar. En realidad, esto, como digo, yo he sido, me he sometido todo lo que le han dicho, a los requisitos que ha impuesto. He querido creer que va a haber una actuación correcta. Al final, la realidad ha predominado, pero yo sigo creyendo que las cosas tienen que enmendarse. Lo grave del caso es que, y esto es un dato objetivo, con esta actitud que han hecho, ¿no? Impiden que se empiece a constituir la Junta. Pero no solamente eso, impiden que haya pronunciamiento contra los magistrados que están comprometidos en situaciones irregulares. Y otra cosa importante, impiden que se constituya la autoridad de integridad y control de Poder Judicial y de Ministerio Público, que fue propuesta dentro de las propuestas del Poder Ejecutivo, y en la propuesta era de que la misma comisión encargada de seleccionar los miembros de la Comisión Nacional de Justicia, de la Junta Nacional de Justicia, elijan a esas autoridades. El Congreso lo ha cambiado, la elección va a correr a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, mientras no haya Junta Nacional de Justicia, no hay sanción para quienes han cometido actos irregulares que en algunos casos llegan a ser delictivos, no hay autoridad de integridad y control, no hay nombramientos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es interesante, doctor, al final de la historia, no es solamente que se paraliza, ¿no?, todo el sistema de administración disciplinaria, sino que yo no sé quién va a postular en el próximo concurso. O sea, porque si se lo vuelan a usted, que tiene pues 30 y tantos años en el sistema fiscal, 40 años de docente,
maestría, candidato a doctorado, ¿quién va a postular? O sea, y usted no le ha hecho daño a nadie, no tiene ninguna imputación directiva, no tiene procesos. El señor Patrón sí tenía un proceso que no se dieron cuenta que tenía. Pero ahí uno se da cuenta, pues, la negligencia con la que se ha manejado el asunto, ¿no? Y quiero dejar constancia de algo. No es solamente que ha habido un filtro. Claro. El primer filtro es de que tenían que declarar candidatos aptos. Claro. Y eso se produce en los primeros momentos. Claro, que son 25 años de carrera, no sé Exacto. qué, pero hay un No tener proceso, por código, no tener sanción administrativa, etcétera. No, ¿Cómo lo declararon apto? No, y dice claramente, no tener sanción administrativa por ningún tribunal de ética. Así. Y el problema es que el Jurado Nacional de Elecciones sanciona al señor Patrón como tribunal de ética por haber recibido 2 remuneraciones. Él impugna eso en el contencioso administrativo. Eso es otra cosa, pero la sanción sí estaba vigente. El otro aspecto, el otro Entonces, filtro es tú no podías pasarlo. que han habido pruebas de confianza y se las ha prestado. La declaración jurada de bienes y rentas, la Así declaración jurada de intereses, que dicho sea de paso no tengo ningún problema que se publiquen, Claro. Por mí no hay ningún problema. Luego los 2 exámenes, psicológico y psicométrico. El día 15 de junio, que vamos a rendir las pruebas, se reúne con los 3 candidatos, el señor Nelson Chac, Ajá. y él dice, ustedes ya han cumplido más o menos Con todo. más del 90%, están a un paso de ser nombrados miembros de la Junta Nacional de Justicia. El resultado de esas pruebas de confianza las entregan el lunes siguiente, 17, Ajá. y nos piden que levantemos algunas observaciones que habían hecho hasta el 19, que si no se levantaba eso, no podían sacar el resultado, el cuadro con Claro. los aptos para la entrevista. Y salen los 3 aptos para la entrevista. Ese era otro filtro. ¿Cómo se les pasó nuevamente la información? Sí, muy informal Y todo, eso, eso de declarar aptos en el primer momento y de declarar aptos en el segundo momento ¿Valida, pues? es por una sesión de la comisión con voto individual motivado de cada uno de sus miembros. Eso es lo que dice el reglamento. Eso es lo que dice el reglamento. Bueno, van a tener que cambiar el reglamento porque parece que no hacen voto motivado de cada uno de sus miembros, ¿no? Eso Así está es. clarísimo. Pero sí, o sea, parece muy informal todo para un acto formalísimo, porque ¿por qué es tan formal estos actos? Justamente para garantizar que no hay arbitrariedad. La formalidad no es por fastidiar a nadie, es para garantizar que no hay arbitrariedad. Ahora, yo no entiendo cómo el señor Chac pudo haberles dicho eso con los tweets del señor Dumet, porque el señor Dumet tenía una vida pública, digamos, en paralelo, no la define como él dice, pero vaya que a mí me dijo gorda y fea. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no lo conozco al señor, no tengo el gusto, ni el susto, nada. No nos hemos ni estrechado la mano. ¿De dónde sabe que de dónde me ha medido el cuerpo el señor? ¿Y con qué derecho además me ha medido el cuerpo? Entonces, y no solamente a mí, a Juliana Oxford, tenía una particularidad con las mujeres sobre todo, ¿no? Entonces, no parece, digamos, como prueba de su carácter, ¿no es cierto? No parece la persona indicada para seleccionar jueces, ¿no? Al margen de su fujimorismo, ya de su cuasi militancia, no digo que milite en el partido, pero era una cosa muy militante en sus textos, que los borró todos muy bien, pidió disculpas, estupendo, disculpado está, pero no puede ser pues miembro de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, como el señor Nelson Chac le puede decir a los 3, ustedes han pasado el 90%. Así es. O sea, será muy changoncito el señor, pero miren, yo siempre digo, chicos, para ser juez o para ser fiscal, ¿cómo era? Hay que ser una buena persona. Y si sabe algo de derecho, mucho mejor, ¿no? Eso es lo que se decía siempre. Si sabe algo de derecho, mucho mejor. Creo a ver que yo voy a postular ese concurso. Sí, estoy pensándolo seriamente. Porque mira, yo tengo 25 años de abogada. Tengo 25 años de abogada. Mira que no he ejercido nunca. No tengo ningún conflicto de interés. 0. Y me he dedicado a la divulgación jurídica a través de la prensa. Voy y les traigo mis cassettes con 400 programas de televisión. ¿Ya? Esta es mi experiencia jurídica. Claro. ¿Qué tal? Pucha, que los pondría contra la pared. ¿Qué hacen conmigo?
Solo para escribir una crónica, me van a votar, por supuesto, pero solo para escribir una crónica después de todo lo que pasó, ¿no? Sería interesante, ¿no, chicos? Para eso sirve pues un título de abogado, o sea, estudian Derecho, ¿no? Y para poder hacer buenos programas. Bueno, doctor, le deseamos mucha suerte en estos avatares. Yo le digo que se anime a volver a postular. La gente se lo Muchas está pidiendo. gracias. Mucha gente se lo va a pedir se lo porque, está pidiendo, de ahorita. verdad, usted no tiene ningún conflicto de interés, no tiene clientela ni Muchas propia. gracias. Permítame Sí, en 30 sí. segundos expresar mi reconocimiento a los abogados, a los juristas y a cientos de estudiantes de las universidades que me han expresado su solidaridad en estas circunstancias. A ellos mi reconocimiento y seguimos en la lucha. No me desanima Así es. el hecho de que hayan arbitrariedades, por el contrario, me alegra que mi intervención ponga al descubierto que el fenómeno de la corrupción sigue vigente en nuestro país y que lo que quieren es fomentar la impunidad. Y lo que necesitamos todos los peruanos es una buena Junta Nacional de Justicia. Así que usted como Hop, si ya postuló 4 veces, ¿no es cierto?, para fiscal supremo y no lo vencieron, postule de nuevo. Muchas gracias. Postule de nuevo. Muy amable. Entonces postule de nuevo. Va a ver. Va a ser diferente esta vez. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Sí, te preguntan quién nombró a esta comisión presidida por el A ver. señor Gutiérrez, el señor... No, la nombró la ley. la Miren, ley. muchachos, esto lo tienen que tener dicen, claro. lo nombró el presidente de la No, República. no. Escúchenme bien, muchachos queridos, que a veces se confunden. ¿Se acuerdan que fuimos a votar un referéndum? Ya, nosotros tomamos la decisión. ¿Ok? Todo el Perú tomó la decisión. El proyecto de ley de reforma constitucional fue enviado por el presidente de la República a solicitud o a sugerencia de una comisión de alto nivel. ¿Ok? Para despolitizarla, esa era la idea, se nombraba a presidentes de organismos constitucionalmente autónomos. ¿Ok? Esa era la idea. No entraba el Ejecutivo, no entraba el Legislativo y entraba sí el Judicial y sí el Ministerio Público. Pero los demás organismos constitucionalmente autónomos participaban y 2 rectores de universidades. Y nosotros, todos nosotros, el año pasado votamos por reformar la Constitución y aprobar esa conformación. Así que no le echen la culpa al presidente, échensela a ustedes mismos, porque todos fuimos a votar por esa conformación. Y yo estuve de acuerdo con esa conformación y les dije que votáramos a favor, porque era eso o nada, o regresar al pasado. Y regresar al pasado no era una buena idea por los resultados que tuvimos con el pasado. Y por una cosa que también hay que decir, el Consejo Nacional de la Magistratura no funcionó porque no hubo control social. Porque a la prensa le interesaba un pepino el tema. Porque Cruz Silva venía acá con su libro Paren la farsa y no nos escuchaba a nadie. A nadie le interesaba. Yo tenía una productora que me decía, por favor no digas Consejo Nacional de la Magistratura porque en Nacional ya se quedaron dormidos. Entonces no da rating, el tema mata rating, me decía que era el tema. No hubo control social, ni de los propios colegios profesionales. ¿Quién iba a la Junta? El que quería, entonces fue capturada. Fue capturada pues por una clientela, etcétera. ¿Hubiera funcionado diferente con control social? Sí, pero bueno, ya esa etapa pasó. Esto lo nombramos nosotros cuando votamos el referéndum. Esa es la conformación que aprobamos. Cambiarla no va a ser fácil. Entonces, no nos pongamos en esa situación. Yo sugiero ponernos en la situación del control social. O sea, de llamar la atención de esta comisión de selección por los pésimos acuerdos que ha tomado, que han llevado a la situación en la que estamos. Y hay que decir, esto es un desastre, señores. No puede ser que 7 personas, ¿no es cierto?, supuestamente titulares de 2 universidades y de 5 organismos constitucionalmente autónomos no puedan hacer un concurso público. O sea, es como si a mí me pidieran pues organizar una pachamanca que no lo pudiera hacer. ¿Cómo no lo puedo organizar? Acá en 2 minutos organizamos una pachamanca, ¿no es cierto? Claro, pues, sí podemos. Ya, estos señores no pueden organizar un concurso. No puede ser, pues. Eso no puede ser. Son titulares de pliego, que contratan personal todos los días y no pueden organizar un concurso público de méritos. No pueden hacer... No, pues. Entonces, control social, que postule el doctor Cuba, a ver si el doctor Lecaro se atreve de nuevo con el mismo discursito. Porque una cosa es tener poder, y otra cosa es abusar de él. Son 2 cosas muy diferentes. Y uno puede abusar del poder cuando a veces coge desprevenido, pero esta vez ya no va a coger desprevenido a nadie.
Y esas entrevistas las va a ver así, bueno, las vio mucha gente también, pero las va a ver más en vivo todo el Perú. ¿Nos tenemos que ir? Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. Sí, nos quedaron preguntas, pero ya está. Nos vamos. Ahora, no se olviden de que vivimos de la caridad de ustedes, porque este es un canal pastoral que vive de la divina providencia. Ha sido San Pedro y San Pablo, pues, no sean malitos, pórtense un poquito, y nos ponen en la página web de Radio Santa Rosa. Ustedes entran, hay un cuadradito que dice PayPal, y ahí nos ponen un poquitito de plata. Poquitito, no mucho, poquitito, porque de un montón de poquititos nosotros vamos viviendo un poquito mejor. Muy bien, hasta mañana. Vamos, Rosa María, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.